Bueno, en este video y en los otros siguientes dos videos vamos a tratar de obtener unos sistemas de ecuación de lineales a partir de un enunciado y los vamos a resolver. En este caso vamos a comenzar con algunos ejemplos sobre administración de recursos. El ejemplo que vamos a resolver se presenta a continuación. Bueno, de acuerdo a los datos proporcionados en el ejemplo, tenemos tres tipos de aves: quetzales, candelandrias y cenzontles, y cada uno de ellos consume tres tipos de alimentos, A, B y C. Entonces dice el problema que un quetzal consume una unidad del alimento A, una unidad del alimento B y 2 unidades del alimento C por semana. Una calandria consume 3 unidades del alimento A, 4 del alimento B y 5 del alimento C. Y finalmente un cenzontle consume 2 unidades del alimento A, 1 del alimento B y 5 del alimento C. Y otro dato que nos dan, nos proporcionan cuál es la cantidad de alimentos proporcionada por semana, que para el alimento A son de 250 en total, 200 totales del alimento B y 550 totales del alimento C. Entonces nos está pidiendo que ubiquemos cuántas aves de cada una existen en el apiario. Bueno, en este tipo de ejemplos pues no hay realmente una fórmula exacta de cómo hacer las ecuaciones, pero lo que sí se puede recomendar es de que ustedes se ubiquen sobre las ecuaciones que ustedes van a realizar en cuanto a las unidades. Es decir, si ustedes establecen ecuaciones de velocidad, pues todas tienen que estar por unidades en kilómetros por hora. Así, si ustedes hacen unas ecuaciones que tienen que ver de manera o con moneda, pues todas las ecuaciones que tienen que estar en la misma moneda. Entonces, en este caso, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo que encontremos el número de calandrias, de cenzontles y de quetzales que conviven en el apiario. Entonces vamos a denotar por x1 el número de quetzales, por x2 el número de calandrias y por x3 el número de cenzontles. Y en este caso las ecuaciones que voy a realizar pues tienen que ver con el consumo de alimento que tienen cada uno. Entonces en este caso las ecuaciones las voy a hacer en cuanto al alimento, es decir, un alimento semanal que consume cada número de quetzales, o mejor dicho, 1 por x1, más 3 unidades de alimento que consume cada calandria semanalmente del alimento 1, 3 por x2, más 2 unidades que consume cada cenzontle semanalmente por el número de cenzontles, por x3, eso tiene que ser igual a 250. Entonces esta sería la primera ecuación. Tendría entonces otras dos ecuaciones, una más para el alimento 2 y otra más para el alimento 3. Entonces para el alimento 2, una unidad que consume cada quetzal, más 4 unidades que consume cada calandria, más otra unidad que consume cada cenzontle, eso tendría que ser igual a 200. Y finalmente la última ecuación, 2 unidades de alimento 3 que consume cada quetzal por el número de quetzales, más 5 por el número de calandrias, más 5 por el número de cenzontles, tiene que ser igual a 550. Y ese entonces es el sistema de ecuación de lineales que tengo que resolver. Entonces ahora para resolverlo, bueno, no sé qué tipo de solución tiene, voy a utilizar un método escalonado. Entonces en este caso, los sistemas de ecuación de lineales de hecho se pueden resolver así, tal y como están, sin necesidad de ponerlos dentro de una matriz, y las operaciones son exactamente las mismas. Por ejemplo, para eliminar este y este, sería que renglón 2 va a ser renglón 2 menos renglón 1, y que renglón 3 va a ser renglón 3 menos 2 veces el renglón 1. Entonces escribimos el renglón 1 tal y como está, sin el 1, porque 1 por x1 es 1, más 3x2 más 2x3 igual a 250. El siguiente renglón sería R2 menos R1, 1 menos 1, 0, 4 menos 3, 1, en este caso 1x2, y 1x3 menos 2x3 menos 1x3 igual a 200 menos 250 menos 50. Y el siguiente renglón sería menos 2 por 1x1 más 2x1 es un 0, lo voy a dejar aquí con el espacio para que no esté en la columna de 2x2, menos 2 por 3 menos 6 más 5 menos 1, menos 2 por 2 menos 4 más 5, 1,
Y menos 2 por 250, menos 500, más 550, 50. Entonces así podemos hacer las eliminaciones si no quieren escribirlos como una matriz. El siguiente es con este hacer 0 aquí y acá. Entonces en el renglón 1 sería el renglón 1 menos 3 veces el renglón 2. Y el renglón 3 es el renglón 3 más el renglón 2. Entonces x2 menos x3 es igual a menos 50. Y menos 3 por 0 más x1, pues x1, menos 3 por x2, menos 3x2 más 3x2, 0. Menos 3 por 1 menos 3 más 2, 5 x3. Y menos 3 por menos 50, 150 más 250, 400. Y este más este, 0 más 0, 0. 1 menos 1, 0. Menos 1 más 0, 0. Y menos 50 más 50, 0. Entonces tengo un renglón de ceros que no me da ninguna información. Por lo tanto, este sistema tiene solución múltiple. Pues que era esperarse una solución múltiple, puesto que no nada más va a haber una combinación de aves que consuman todo el alimento. Y ese sería el sistema de donde voy a encontrar yo las soluciones para x1, x2 y x3. En este caso, x1, al despejar, sería igual a 400. Y ese de aquí para acá negativo, menos 5x3. Y x2 sería igual a menos 50 más x3 cuando lo despejo. Y x3 entonces es la variable arbitraria. Pero en este caso vamos a definir que x3 tiene que ser una constante entera, puesto que pues no hay, en este caso son 3 decimales. Entonces x3, una de las condiciones es que tiene que ser entero. Ahora, x3 puede tomar cualquier valor, lo habíamos dicho, pero en este caso, ¿qué pasa si x3 vale, por ejemplo, 0? Entonces x1 vale 400, pero x2 valdría menos 50. Entonces, ¿qué significa? No pueden existir menos 50 calandrias. No significa que en vez de que consuman alimento, ellos la produzcan de 50 calandrias. Entonces, x3 realmente no es cualquier valor. En este caso hay que introducir una condición que es la condición de no negatividad. Entonces, en este caso, ¿cuál sería el límite inferior que valga x3 para que ninguna de las demás sean 0? Pues el límite es que x3 valga 50. De esta manera, 50 menos 50, al menos me aseguro que el valor de x2 sería 0, o mejor dicho, no negativo. Entonces, x3 tiene que valer mayor que 50. Pero también tiene que haber un límite de x3, puesto que aquí en x1 estamos viendo que 400 menos 5 por x3. Entonces, si resolvemos esta ecuación para que 400 menos 5x3 sea cuando mucho 0, entonces 400 menos 5x3 que sea igual a 0. 400 es igual a 5x3 y dividido entre 5. Entonces dice que x3 es cuando mucho 400 entre 5, 80. Quiere decir que cuando x3 es igual a 80, entonces x1 es 0. Si x3 vale mayor que 80, entonces x1 sería negativo. Entonces el valor de x3 que resuelve este problema tiene que estar entre 50 y 80. Entonces esa sería la solución para este problema de solución múltiple.